Buenas noches a todos. El primer video o uno de los primeros videos que tenemos que analizar en el curso de Derecho Bancario y Bursátil se titula Sueños de Avaricia. Es uno de los 6 videos que tenemos como concepto que nos va a enseñar o nos va a tratar de enseñar lo que es o lo que ha venido siendo el dinero a través de los años. En este primer video lo que nos trata de explicar lo que conocemos hoy por hoy como el dinero a través de los siglos, como antes los metales preciosos como el oro y la plata se utilizaban. Algunos les podían dar un valor, otros no tanto. Por ejemplo, en el Imperio Inca, el oro era llamado como el sudor del sol y la plata era llamada las lágrimas de la luna. Para los incas estos eran totalmente no utilizados como moneda, ¿no? Posteriormente viene la conquistación española, en donde el imperio inca se preguntaba por qué los españoles estaban tan obsesionados con este tipo de metales preciosos como los conocemos, pero lo que ellos ignoraban era que los españoles o la conquistación, todos ellos les podían dar un valor moneda, que así fue como ellos le pudieron dar seguimiento hasta después, donde vino en Bolivia, en donde encontraron una mina de oro, lo que causó al pueblo español, por así decirlo, una gran crecida en su economía. Posteriormente, esta montaña se llamaba Cerro Rico. Entonces, nosotros hoy por hoy sabemos que cuando los españoles vinieron acá, la mayoría de todo se llevaron nuestra riqueza, nuestros minerales, nuestros metales preciosos y así sucesivamente. Sabemos también que en aquel entonces y hoy en día el oro puede tener un precio. En aquel entonces el oro se pagaba conforme a los precios que la gente estipulaba. Hoy por hoy también puede ser así, pero en aquel entonces el oro se utilizaba conforme a los precios que la gente pudiera pagar. Así sucesivamente podemos ir a Babilonia, en donde en aquel entonces se usaban barras de arcilla. Una de las fuentes de la economía es, como dice, es la confianza. Sí, acá podemos, acá podemos tener una barra de arcilla en aquel entonces que tenía un gravamen, sí, que se estipulaba. Ellos usaban en aquel entonces lo que puede ser el pago al portador, por así decirlo. Si acá decía en la barra de arcilla que iba a ser pagado por 2 gallinas al portador, ¿sí? Había confianza del uno al otro, del receptor al que lo entrega y lo que le iba a cobrar. Conforme a esto, la gente iba creciendo, la confianza del receptor, entregador y todo, por el gravamen que se hacía. También podían hacer distintos tipos de pagos a través de esto. Evolucionamos más adelante y acá es donde llegan los créditos. Que vienen los créditos, del latín credo, crédito, creer, préstamo. Hemos evolucionado y conforme mucha la economía, conforme a la economía de todo el mundo, funciona a través de los créditos. Muchas de las personas, seres humanos incluyéndonos, funcionamos a través de los créditos porque sabemos que podemos lograr cosas más rápido a un largo plazo de un crédito. Y esto se ve muy común, hoy en día es demasiado común. Y nos trata de explicar también un poco cómo la evolución de las matemáticas ha venido a favorecer todo esto. En Venecia, por ejemplo, donde se constituyó los primeros bancos, posteriormente, donde los judíos como tal no podían prestarle a otros judíos, o los cristianos
no podían cobrar intereses porque en aquel entonces se metían a cuestiones religiosas como tal, ¿no? Podemos saber que antes la religión, por así decirlo, era bastante fuerte. Entonces obviamente un cristiano no se iba a meter a esos dimes y diretes, por así decirlo, de irse al infierno. Se establecen los préstamos bancarios en Venecia. Esto mismo revoluciona todo. Un judío no le podía prestar a otro, pero un judío sí podía venir y prestarle a un cristiano. Ahí es donde empiezan lo que eran los usureros. ¿Y cómo era un usurero? Un usurero te cobraba el 25% de lo que te prestaba. Por ejemplo, ellos venían y te daban 20, 25 monedas. Tú tenías que devolver 27 monedas, 27.5 monedas o 29 monedas, por así decirlo. Eso era el interés que ellos manejaban en aquel entonces. Posteriormente, en la otra parte del mundo, en Escocia, estaban los prestamistas, que hoy en día todavía podemos ver ciertos ejemplos de eso en todas partes, que era un poco más duro la situación, porque en dado caso de que tú le quedaras mal a los prestamistas, ellos no medían las consecuencias físicas y podían hacer un cierto tipo de daño mayor. Posteriormente, en el siglo XV es donde se hacen los bancos como tal, y como tal descentralizan no solo que un banco sea dueño de una persona, que incrementaba el porcentaje de pérdidas que podría tener, sino que asimismo lo que hoy conocemos como una sociedad, donde ciertas personas independientes de sí mismas, independientes una de la otra, eran partes de una pequeña porción del banco, y así garantizaba el fruto y que la tasa de interés de pérdida sea menor. Nos dan ejemplos como los Medici, que fueron los primeros y unos grandes creadores del banco allá conforme los años, y ellos fueron revolucionando todo lo que era la tasa de intereses y la declaración de impuestos allá en Europa, que sirvió como ejemplo a muchos países como tal. Y posteriormente nos vamos a lo más actual, aparte de lo más actual, como nos quiere dar el video, que es como la economía, o la economía más grande actualmente, que es la de Estados Unidos, ha venido a crecer conforme los créditos, ¿sí? Antes del siglo XV, en Venecia, estar en quiebra o tener una deuda era inconcebible. Hoy en día muchas de las economía americana funciona con personas que están en quiebra y que prefieren una eternidad, un largo plazo para cancelar tal deuda, que sentirse libres económicamente. Esto es más o menos lo que comprendí del video, y muchas gracias.